Bienvenidos a Cuestiones de Juristas y en este nuevo video traigo para ustedes una explicación sobre la teoría integradora de Neil McCormick, la teoría de la argumentación jurídica denominada integradora de este autor Neil McCormick. Bueno, a esta teoría se le denomina integradora porque recoge elementos de otras teorías y incorpora su propio modelo. De hecho, toma bastante de la teoría de retórica de Perelman, de Bewick, toma algunos elementos y destaca la importancia de estas teorías en el ámbito de la argumentación jurídica. Y Neil McCormick distingue el uso de la justificación deductiva para los casos denominados fáciles y la argumentación jurídica para casos difíciles. En otro video ya explicábamos sobre el nacimiento de las teorías de la argumentación jurídica como una respuesta para tratar de resolver algunos problemas que presentaba la lógica formal, el modelo silogístico, visto por mucho tiempo como el único acto de aplicación del derecho, la subsunción. Y McCormick tiene la virtud, dice, bueno, es que el modelo deductivo, el modelo lógico sigue aplicando para los llamados casos fáciles, donde no hay ningún problema de interpretación de la norma, donde tampoco existen problemas con relación a la apreciación de los hechos del caso, y la argumentación jurídica se usa para los casos difíciles. Y así Neil McCormick señala que al resolver un caso se deben de distinguir los problemas que afectan a distintas premisas. Hay problemas que afectan, por un lado, a la premisa de carácter normativo, y hay problemas que afectan, por otro lado, a la premisa de carácter fáctico. Los problemas que afectan a la premisa de carácter normativo son los llamados problemas de interpretación. Esto es cuando la norma que se va a aplicar en un caso concreto admite más de un significado, tiene más de un significado, o bien la norma resulta vaga, es decir, semánticamente indeterminada. Y los problemas de carácter de relevancia, que plantean una cuestión previa a la interpretación. Esto es cuando no existe una norma que sea exactamente aplicable al caso que se pretende de resolver. Estos son los llamados problemas de lagunas legales, y también, bueno, aquí McCormick los enfoca como problemas de relevancia. Esto por cuanto hace a los problemas que afectan a la premisa normativa. Y por otra parte tenemos los problemas que afectan a la premisa fáctica, y son los problemas de prueba que se refieren a establecer la premisa menor, o sea, la premisa fáctica, cuando, por ejemplo, no tenemos demostrado en un caso si, por ejemplo, Juan cometió o no el delito de homicidio, por ejemplo, ¿sí? Y los problemas de calificación que se presentan cuando lo que se discute es si los hechos que ya están bien probados, es decir, pueden subsumirse en un supuesto que establece la norma. Aquí no hay problemas en determinar si tal o cual persona cometió o no un delito. Aquí el problema es saber si la conducta probada entra o no, o recae o no en el supuesto o en el ámbito de aplicación de la norma. Son los llamados problemas de calificación. Por ejemplo, podemos tener bien claro que una persona privó de la vida, por ejemplo, a una mujer, pero podemos tener duda si se trata de un feminicidio, por ejemplo, dado que el tipo penal de esta conducta presenta ciertos elementos donde en ocasiones no es fácil distinguir si se trata de un homicidio simple o si se trata de este homicidio de carácter calificado y denominado feminicidio. Por ejemplo, podemos tener también por probado que una pareja de novios es encontrada arriba de un auto en la calle y que se están besando, pero
para los policías que van y los increpan, puede existir duda de si se trata de actos deshonestos y por lo tanto sancionables conforme al bando municipal. Entonces vean cómo los problemas de calificación se presentan cuando no está en duda la premisa fáctica, es decir, los hechos se encuentran demostrados. Lo que no está sencillo de demostrar es si el hecho cae en el ámbito de aplicación de determinada norma. Y bueno, continuamos. McCormick señala que en la justificación en los casos difíciles es fundamental este requisito que denomina de universalidad, es decir, pues para justificar una decisión normativa se debe de contar al menos con una premisa que sea la expresión de una norma general o de un principio, es decir, el carácter de universalidad de la premisa que nos sirve para resolver un caso difícil. Y bueno, y también la universalidad no es lo mismo que generalidad, ¿no? La generalidad se refiere a que una norma puede ser más específica que otra, pero igualmente universal. McCormick distingue como principios para que una decisión sea racional la consistencia y la coherencia. Una decisión satisface el requisito de consistencia cuando se basa en premisas normativas que no entran en conflicto con otras normas válidamente establecidas, es decir, no entran en conflicto con el derecho vigente, no entran en conflicto con el derecho positivo y se ajustan también a la realidad fáctica. Y en cambio la coherencia, una resolución es coherente cuando es acorde con el resto de las normas, pero además los principios del ordenamiento jurídico, los principios como seguridad, justicia, equidad. Y McCormick también distingue entre coherencia normativa, que es cuando una norma puede subsumirse bajo una serie de principios generales o de valores que resulten aplicables como seguridad, respeto, etc. Y una coherencia narrativa. Esta coherencia narrativa es sumamente importante, pues suministra un test en relación con cuestiones de hecho con los que no cabe prueba directa, es decir, en función de una coherencia narrativa de la resolución podemos ver si esta es plausible, ¿sí? Pues si esta, por ejemplo, está bien motivada en materia fáctica. En la idea de coherencia normativa se basan dos tipos de argumentos que juegan un papel importante en la solución de los casos difíciles. Estos son los argumentos a partir de principios y los argumentos de carácter consecuencialistas, que son los estados de cosas posteriores al resultado y conectados con él. En estos argumentos de carácter consecuencialista cabe distinguir entre consecuencias de una acción y resultado, consecuencias conectadas casualmente y bueno, las consecuencias remotas. En los argumentos de carácter consecuencialista debemos tener presente que son hipotéticos, pero no probabilistas. Y las consecuencias se evalúan en relación con una serie de valores como la justicia, el bien común, la seguridad jurídica, lo que conlleva a un utilitarismo ideal. O también estas preferencias valorativas son hasta cierto punto subjetivas. Un argumento consecuencialista, por tanto, consiste en evaluar las consecuencias que se derivan de adoptar de una u otra hipótesis rivales, es decir, las posibles alternativas o cursos de acción que tiene el decisor para determinar la regla, la premisa normativa que soluciona el caso. El criterio de evaluación que se utiliza, por tanto, es la aceptación o no de las consecuencias de que su adopción deriva. Este autor señala fundamentalmente que el derecho es una disciplina argumentativa y en ocasiones hay personas que dominan el derecho pero no conocen la retórica y otras veces saben la retórica pero no dominan el derecho, y aquí lo ideal sería una persona que dominara tanto el derecho como la retórica. Y bueno, finalmente en su obra este autor McCormick señala la importancia que tienen teorías como la de Bewick, como la de Pearlman.
la gran importancia de una reconciliación entre estos y como consecuencia lograr un ideal de reconciliación entre la retórica y el Estado de Derecho. Por lo tanto, la retórica también juega un papel sumamente importante para la teoría de Neil McCormick. Estos fueron los principales postulados de la teoría de Neil McCormick. Espero que haya quedado claro. Si acaso abundaremos en estos argumentos de carácter consecuencialista ya cuando veamos algunos argumentos interpretativos que se derivan precisamente de conectar las consecuencias que derivan de adoptar una interpretación. Por lo tanto, esta postura de Neil McCormick necesariamente incide en la elaboración de argumentos para la solución de casos difíciles cuando existen problemas de interpretación, de elegir, por ejemplo, entre una interpretación A o una interpretación B, y vamos a elegir aquella interpretación que nos permita obtener unas consecuencias más favorables hacia un principio, un valor, la justicia, la equidad, por ejemplo. Entonces, la teoría de Neil McCormick es perfectamente vigente cuando se trata de interpretar normas jurídicas y por tanto solucionar los casos difíciles. Con esto terminamos de exponer brevemente la teoría de Neil McCormick y bueno, quedo a su disposición y no se olvide suscribirse a Cuestiones de Juristas. Hasta la siguiente.